¿Cómo se debe manejar la economía de Colombia? Con un Estado grande que interviene en la economía para fortalecer sectores que considera clave y subsidiar a los más necesitados, o con un Estado pequeño con menos impuestos que le da más margen de maniobra a los empresarios para hacer crecer la economía. Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda llegan a segunda vuelta con dos modelos económicos opuestos. El problema: el próximo presidente recibirá un país con déficit fiscal, deuda creciente y poco margen presupuestal. Además, con una de las desigualdades más marcadas del mundo, mantiene altos niveles de informalidad laboral y una inversión privada de las más bajas del mundo, que además viene cayendo. Lo que propone cada uno. Abelardo de la Espriella. ¿Cuáles son las propuestas? Propone una economía libertaria, basada en reducir el tamaño del Estado y quitarle trabas a la generación de empresa, eliminar burocracia y bajar impuestos. Entre sus principales propuestas están eliminar el 4x1000, crear zonas económicas especiales para atraer inversión, flexibilizar el mercado laboral, abrir 1 millón de hectáreas nuevas para producción agrícola, impulsar grandes proyectos de infraestructura y ofrecer crédito de vivienda al 2% anual. También promete crear 3 millones de empleos y alcanzar un crecimiento económico del 5%. ¿Qué se necesita? Aunque promete arrancar con 90 decretos, gran parte de sus propuestas requieren aprobación del Congreso. Expertos señalan que eliminar el 4x1000, crear las zonas económicas especiales o flexibilizar el mercado laboral no puede hacerse por decreto y necesitaría la aprobación de leyes. El recorte del Estado del 25% que propone Abelardo implicaría reducir lo que se conoce como gastos inflexibles. Además, varias de sus propuestas requieren recursos o capacidades que no están claramente definidas. Los créditos de vivienda al 2% exigirían subsidios estatales muy altos o una fuerte intervención sobre la banca. Incluso esta última medida iría en contra de su política de libre mercado. ¿Qué efectos tendría? Si logra pasar estas propuestas por el Congreso, el impacto sería menos plata para el Estado a cambio de dejarles más ganancias a las empresas. Un Estado pequeño en Colombia, donde el 35% del PIB lo mueve el sector público, podría afectar muchos empleos en el corto plazo y generar caídas en el crecimiento. Sin embargo, al bajar el gasto y el déficit, se reduciría lo que el Estado gasta de más y eso permitiría no solo tener menos deuda, sino también endeudarse a tasas menores gracias a una mayor confianza de los mercados. El otro lado es el crecimiento del sector privado. Al tener menos impuestos, empresas extranjeras y locales tendrían más incentivos para invertir. Medidas como la flexibilización laboral también harían más fácil que las empresas contrataran más gente y reducirían el desempleo. Si el gobierno logra bajar las tasas de los créditos hipotecarios, ya sea subsidiándolas u obligando a los bancos a reducirlas, esto tendría un efecto inmediato sobre la compra de vivienda y un efecto secundario al aumentar la inversión en construcción. Iván Cepeda. ¿Cuáles son las propuestas? Propone profundizar la reforma agraria, fortalecer la economía popular y ampliar la intervención del Estado para redistribuir riqueza e impulsar ciertos sectores industriales. Sus principales propuestas incluyen entregar 1 millón de hectáreas a campesinos, ampliar Colombia Mayor de 3 a 5 millones de beneficiarios, reformar la contratación pública para facilitar la participación de organizaciones comunitarias y controlar la corrupción. También plantea fortalecer las compras públicas de alimentos y prohibir el fracking. Además, propone priorizar los sectores del agro y la transición energética a través de beneficios tributarios y ayudas del gobierno. ¿Qué se necesita? La reforma agraria requiere mantener durante varios años presupuestos históricos para la compra y formalización de tierra, además de apoyo legislativo. La reforma a la contratación pública y los cambios tributarios también dependen del Congreso. La ampliación de subsidios y transferencias depende de conseguir nuevas fuentes de financiación. Esta última es difícil teniendo en cuenta que el gobierno tiene pocos recursos disponibles. Cepeda propone solucionar parte de ese problema eliminando exenciones tributarias para los más ricos. La mayoría de estas propuestas dependen de acuerdos fiscales con la sociedad, que pueden o no concretarse. En caso de no hacerlo, mantenerlas requeriría una mayor intervención del Estado y cambios en las reglas del juego, con medidas como emergencias económicas. ¿Qué efectos tendría? Si sale bien, llevaría a una mayor redistribución de recursos hacia campesinos y sectores populares.
Esto contribuiría a reducir la desigualdad, que según los expertos es uno de los principales obstáculos para reducir la pobreza. Sin embargo, esto requiere mucha plata y dado el alto déficit fiscal actual, 6,9% del PIB, un aumento del gasto público implicaría elevar significativamente los impuestos o aumentar la deuda. Si sube los impuestos o, en el mejor de los casos, quita exenciones tributarias a las empresas, el costo para las empresas de invertir en Colombia sube y podría seguir cayendo la inversión que con este gobierno llegó a los niveles más bajos en 20 años. Y si aumenta la deuda, suben las tasas de interés y cae la confianza internacional en el mercado y eso puede llevar a una caída en la inversión privada. En política industrial buscan repetir la receta de Asia. Si lo logran, podrían crear sectores muy fuertes. Sin embargo, eso supone una intervención estatal en el mercado que puede ser costosa y salir mal. La decisión está entre tener un Estado más pequeño y confiar en los privados y su capacidad de innovación, o en fortalecer la capacidad del Estado para planear y usar su tamaño para incidir en las reglas del mercado a favor de lo que considera mejor para la economía. ¿De qué otro tema quiere conocer las propuestas de los candidatos?